Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos para continuar la lectura de Abadón el Exterminador. Nos habíamos quedado a partir de la página 114. Un lunes de 1972. Estuve en el jardín. Empezaba a aclarar. Ese silencio de la madrugada me hace bien. El amistoso compañerismo de los cipreses, de la araucaria. Aunque de pronto me entristece ver a ese gigante aquí como un gran león en una jaula, cuando debería estar en las grandes montañas de la Patagonia, en la noble y solitaria frontera con Chile. Releo lo que te escribí hace tiempo y me avergüenzo un poco del patetismo, pero así me salió y así lo dejo. También releo las cartas que me enviaste en este lapso, los pedidos de auxilio. No sé bien lo que quiero. ¿Quién lo sabe de antemano? Y aún después, de la Croix decía que el arte se asemeja a la contemplación mística, que va desde la confusa plegaria a un Dios invisible hasta las precisas visiones de los momentos teopáticos. Partís de una intuición global, pero no sabes lo que realmente querés, hasta que concluís, y a veces ni siquiera entonces, la medida en que partís de esa intuición, el tema precede a la forma. Pero al ir avanzando verás cómo la expresión lo enriquece, crea a su vez el tema, hasta que, al concluir, es imposible separarlos. Y cuando se lo intenta, o hay literatura social o hay literatura bizantina, dos calamidades. ¿Qué sentido tiene escindir la forma del fondo de Handel? Shakespeare tomaba sus argumentos de autores de tercer orden. ¿Cuál es su contenido? ¿El argumento del infeliz precursor? Lo que pasa con los sueños, cuando despertamos, lo que burdamente se recuerda es el argumento, algo tan distinto al verdadero sueño como el tema de ese pobre diablo a la obra de Shakespeare, lo que lleva al fracaso los intentos de ciertos psicoanalistas que intentan desvelar aquel enigmático mito de la noche con los balbuceos que les cuentan. Imagínate que se pretendiera investigar los secretos del alma de Sófocles con el relato de un espectador. Ya lo dijo Hölderlin, somos dioses cuando soñamos y mendigos cuando estamos despiertos. A la misma condición se deben los fracasos de ciertos traslados, sin estas palabras, de obras esencialmente literarias al cine. ¿Viste Santuario? No quedó más que el folletín, lo que se suele llamar el asunto de la novela, y digo lo que se suele llamar porque el asunto es la novela toda, con sus riquezas y esplendores, con sus implicaciones recónditas, con las infinitas reverberaciones de sus palabras, sonidos y colores, no de sus famosos y presuntos hechos. No hay temas grandes y temas pequeños, asuntos sublimes y asuntos triviales. Son los hombres los que son pequeños, grandes, sublimes o triviales. La misma historia del estudiante pobre que mata a una usurera puede ser una mera crónica policial o crimen y castigo. Como observarás, las comillas son frecuentes y casi inevitables en esta clase de falsos problemas, y están revelando que no son nada más que eso, falsos problemas. En rigor, tal como es la existencia de complicada y de hueco e hipócrita el lenguaje, tendremos que estar usándolas todo el tiempo. O inventar, como hizo Chul Solar, algún recurso más sutil para sugerir que descreemos irónicamente del vocablo o para aludir perversamente a su deterioro semántico, vocales intermedias, como la U o la O alemanas. Con la de Paul Burger resulta un gran escritor. Sul fue un espíritu generoso que dejó su genio en la conversación, el que muchos han plagiado sin confesarlo, como esos que roban a quien les da hospitalidad. Que no seas capaz, como me decís, de escribir sobre cualquier tema es un buen indicio, no un motivo de desaliento. No creas en lo que escribes sobre cualquier cosa. Las obsesiones tienen sus raíces muy profundas, y cuanto más profundas, menos numerosas son. Y la más profunda de todas esas, de todo es quizá la más oscura, pero también la única y todopoderosa raíz de las demás, la que aparece a lo largo de todas las obras de un creador verdadero. Porque no te estoy hablando de los fabricantes de historias, de los fecundos fabricantes de teleteatros, de bestsellers a medida, esas prostitutas del arte. Ellos sí pueden elegir el tema. Cuando se escribe en serio es al revés. Es el tema lo que le elige a uno.
Y no debes escribir una sola línea que no sea sobre la obsesión que te acosa, que te persigue desde las más enigmáticas regiones, a veces durante años. Resistir, esperar, poner a prueba esa tentación. No vaya a ser una tentación de la facilidad, la más peligrosa de todas las que deberás rechazar. Un pintor tiene la que se llama facilidad para pintar, como un escritor para escribir. Cuidado con ceder, escribir cuando no soportes más, cuando comprendas que te puedes volver loco, y entonces vuelve a escribir lo mismo. Quiero decir, vuelve a indagar por otro camino, con recursos más poderosos, con mayor experiencia y desesperación, en lo mismo de siempre, porque como decía Proust, la obra de arte es un amor desdichado que fatalmente presagia a otros. Los fantasmas que suben desde nuestros antros subterráneos, tarde o temprano se presentarán de nuevo y no es difícil que consigan un trabajo más adecuado para sus condiciones. Y los planes abandonados, los bocetos abortados, volverán para encarnarse menos defectuosamente. Y no te preocupes por lo que te pueden decir los astutos, los que se pasan de inteligentes, que siempre escribí sobre lo mismo. Claro que sí, lo que hicieron Van Gogh y Kafka, y todos los que deben importar, los severos pero cariñosos padres que cuidan de tu alma. Las obras sucesivas resultan así como las ciudades que se levantan sobre las ruinas de las anteriores, aunque nuevas. Materializan cierta inmortalidad asegurada por antiguas leyendas, por hombres de la misma raza, por crepúsculos y amaneceres semejantes, por ojos y rostros que retornan ancestralmente. Por eso es estúpido lo que suele creerse de los personajes. Habría que responder por una sola vez con arrogancia: Madame Bovary soy yo, y punto. Pero no es posible, no te será posible. Cada día vendrá alguien para inquirir, para preguntarte si ese personaje salió de aquí o de allá, si es el retrato de esta o aquella mujer, si en cambio vos estás representando por ese hombre que por ahí parece un melancólico espectador. Ya eso forma parte del manoseo al que me refería antes, del infinito y casi laberíntico malentendido que es toda la obra de ficción. Los personajes, en un día del otoño de 1962, con la ansiedad de un adolescente, fui en busca del rincón en que había vivido Madame Bovary, que un chico busqué los lugares que padeció un personaje de novela es asombroso, pero que lo haga un novelista, alguien que sabe hasta qué punto esos seres no han existido sino en el alma de su creador, demuestra que el arte es más relevante que la reputada realidad. Así cuando desde lo alto de una colina de Normandía divisé por fin la iglesia del Reich, mi corazón se oprimió por el enigmático poder de la creación literaria. Aquella aldea alcanzaba la cumbre de las pasiones humanas y también sus cimas más tenebrosas. Haya vivido y sufrido alguien que, de no haber sido animado por el poderoso y atormentado espíritu de un artista, habría pasado de la nada a la nada, como tantos otros. Del mismo modo que un medio, un insignificante en el momento del trance, poseído por espíritus más grandes que él, dice palabras, es convulsionado por pasiones que su pequeña alma habría sido incapaz de sentir. Dicen que Flaubert visitó aquella aldea, que vio gente del lugar, que entró en la farmacia donde su personaje un día compraría el veneno. Me imagino cuántas veces sentado en lo alto de una de aquellas colinas, quizá en el mismo lugar donde con Matilde nos detuvimos a contemplar aquel pueblo insignificante, habrá meditado sobre la vida y la muerte. A propósito de aquella criatura que estaba destinada a encarnar muchas de sus propias tribulaciones, esa dulce y amarga voluptuosidad de imaginar un destino nuevo. Si él hubiese sido mujer, si hubiera estado desposeído de otras características, cierto amargo cinismo, cierta feroz lucidez. Si, en fin, en lugar de novelista, hubiese estado condenado a vivir y morir como una pequeña burguesa de provincia. Pascal afirma que la vida es una mesa de juego en la que el destino pone nuestro nacimiento, nuestro carácter, nuestra circunstancia, que no podemos eludir. Solo el creador puede apostar otra vez, al menos en el espectral mundo de la novela, no pudiendo ser locos o suicidas o criminales en la existencia que les tocó, al menos lo son en esos intensos simulacros. Cuántas ansiedades propias iba a encarnar en el cuerpo de aquella pobre romanticona de aldea. Imaginemos por un instante su sombría infancia en aquel Hotel Duke, en aquel hospital de Rouen. Lo estuve observando con atención, con temblorosa meticulosidad. El anfiteatro daba al jardín del ala que ocupaba a su familia, trepado a la reja con sus hermanas, fascinado. Gustave contemplaba aquellos cadáveres podridos. Allí en aquel momento habrá para siempre prendido en su alma esa ansiedad por el tránsito del tiempo.
Allí se habrá grabado macabra y sórdidamente ese mal metafísico que mueve casi todos los grandes creadores a rescatarse por el arte. La sola potencia que parece salvarnos de la transitoriedad y de la inevitable muerte. Que Jaguar de Lefort, l'essence divine y mes amours discomplets. Francés se me va mal. Tal vez desde aquella verja, observando la corrupción, Gustave se hizo aquel niño tímido y reconcentrado que dicen que fue, distante e irónico, arrogante, con la conciencia de su precariedad, pero también de su poderío, de sus mejores obras, no esos muestrarios de epítetos, esas aburridas joyerías de palabras, sino las páginas más duras de esa despiadada novela, y advertirás que saca el niño a la vez sensible y desilusionado, el que describe la crueldad de la existencia con una especie de rencoroso placer. La melancolía y la tristeza son el telón de fondo, el mundo le repugna, lo hiere, fastidia, arrogantemente decide hacer otro, a su imagen y semejanza. No hará la competencia, el estado civil, como con candorosa injusticia hacia su propio genio, pretendió alzar sino al mismo Dios. ¿Para qué crear si esta realidad que nos fue dada nos satisface? Dios nos escribe ficciones, nacen de nuestra imperfección, del defectuoso mundo en que nos obligaron a vivir. Yo no pedí que me nacieran, ni vos, nos trajeron a la fuerza. Y no vayas a creer que Flaubert escribió la historia de aquella pobre diabla porque se lo pidieron. Lo hizo porque tuvo la súbita intuición de que en aquella historia policial podía escribir su propia y secreta historia policial, ridiculizándose a sí mismo con la crueldad con que solo un gran neurótico puede hablar de su yo, caricaturizándose en aquellas insignificantes neuróticas de provincia, y como él amaba los países lejanos y los lugares remotos. Relee el capítulo 6 y lo verás a él en ese gusto por otros tiempos y sitios, por viajes y sillas de posta, con ratos y marcos exóticos, la ilusión romántica en toda su pureza, tal como aquel chico, encaramado en la verja, la sintió para siempre. El tema de su novela es así el de su propia existencia, el distanciamiento cada día mayor entre su vida real y su fantasía, los sueños convertidos en torpes realidades, los amores sublimes transformados en irrisorios lugares comunes. ¿Qué podía hacer la pobre infeliz sino suicidarse? Y con el sacrificio de aquella pobrecita, de aquella desamparada, de aquella ridícula romanticona, Flaubert tristemente se salva. Se salva, es una manera de decir, una manera apresurada de ver las cosas, como nos pasa siempre en cuanto nos descuidamos. Yo sé, en cambio, lo que con lágrimas en los ojos habría murmurado mi madre, pensando no ya en Emma, sino en él, en el pobre y sobreviviente Flaubert. Que Dios lo ayude. El choque del alma romántica con el mundo asume así su sarcástica disonancia con sádica furia. Para destruir o para ridiculizar sus propias ilusiones, monta la escena de la feria, caricatura de la existencia burguesa. Allá abajo, los discursos municipales. Arriba, en la ventana del sórdido cuarto del hotel, la obra retórica, la de Rodolphe, que enamora a Emma con frases hechas, la atroz dialéctica de la rivalidad con que el romántico Flaubert, con horrorosas muecas, se mofa del falso romanticismo, como un espíritu religioso puede llegar a vomitar en una iglesia repleta de beatos. Ahí lo tenés a Flaubert, el patrono de los objetivistas. Y te ruego, dicho sea de paso, para que no vuelvas a mencionar esa palabra, más o menos como venirme a hablar del subjetivismo de la ciencia. Tener el orgullo de pertenecer a un continente que en países tan pequeños y desvalidos como Nicaragua y Perú ha dado poetas como Darío y Vallejo. De una vez todos seamos nosotros mismos, que el señor Rob Grigel no nos venga a decir cómo hay que hacer una novela, que nos deje en paz y sobre todo que chicos de talento como vos dejen de una vez de escuchar con respeto sagrado lo que nos ordena esta cruza de bizantinos y terroristas. Si los bárbaros tuvieron grandes creadores fue precisamente porque estaban lejos de esas cortes de exquisitos. Pensá en los rusos, en los escandinavos, en los norteamericanos. Olvídate pues de esas órdenes que vienen desde París, vinculadas a perfumes y modas de la vestimenta. Objetivismo es en el arte. Si la ciencia puede y debe prescindir del yo, el arte no puede hacerlo. Es inútil que se le proponga como un deber. Esa impotencia es precisamente su virtud. Palabra más o menos. Fichte decía son creaciones del espíritu y Baudelaire las consideraba como una magia que involucra al creador y al mundo.
esas misteriosas grutas que habitan las criaturas de Leonardo, esas azulinas y enigmáticas dolomitas que entrevemos como en un fondo submarino detrás de sus ambiguos rostros, que son sino la expresión del espíritu de Leonardo. Hartos de la pura emoción y fascinados por la ciencia, se quiso que el novelista describiera la vida de los hombres como un zoólogo las costumbres de las hormigas. Pero un escritor profundo no puede meramente describir la existencia de un hombre de la calle. En cuanto se descuida, y siempre se descuida, aquel hombrecito empieza a sentir y pensar como delegado de alguna parte oscura y desgarrada del creador. Solo los escritores mediocres pueden escribir simple crónica y escribir fielmente, qué palabra hipócrita, la realidad externa de una época o de una nación. En los grandes, su potencia es tan arrolladora que no pueden hacerlo aunque se lo propongan. Nos dicen que Van Gogh quería copiar los cuadros de Millet. No podía, claro, le salían sus terribles soles y árboles, árboles y soles que no son otra cosa que la descripción de su espíritu alucinado. No importa lo que Flaubert haya escrito sobre la necesidad de ser objetivo, en alguna parte de su correspondencia nos dice, en cambio, que se ha paseado por el bosque en un día de otoño, sintiendo que era un hombre y su amante, el caballo y las hojas que pisaba, el viento y lo que aquellos enamorados se decían. Mis personajes me persiguen, decía, o más bien soy yo mismo que estoy en ellos. Surgen desde el fondo del ser, son hipostasis que a la vez representan al creador y lo traicionan, porque pueden superarlo en bondad y en inquietud, en generosidad y en avaricia. Resultando sorprendentes hasta para su propio creador, que observa con perplejidad sus pasiones y vicios y pasiones que pueden llegar a ser exactamente los opuestos a los que ese pequeño Dios, en minúsculas, tiene en su vida diaria. Si es un espíritu religioso, verá surgir ante sí un ateo enardecido. Si es conocido por su bondad o por su generosidad, advertirá en alguno de sus personajes extremas actitudes de maldad o mezquindad. Y lo que todavía es más asombroso, hasta es probable que sienta una retorcida satisfacción. Madame Bovary, c'est moi. Claro, pero también lo eran Rodolphe, con su cínica incapacidad para aguantarse ese romanticismo de su amante, y el pobre Bovary, y también M. Jonais, ese ateo de botica, porque a fuerza de ser un desesperado romántica, a fuerza de buscar el absoluto y no encontrarlo, Flaubert puede comprender muy bien el ateísmo, y también esa especie de ateísmo del amor que profesa el canallita de Rodolphe. Contemporáneos de Balzac nos dicen, con esa gozosa complacencia, aunque los pequeños se sienten agrandados al descubrir las pequeñeces de los gigantes, que el verdadero Balzac era vulgar y vanidoso, como si quisieran hacernos creer que sus grandes criaturas son las simples fantasías de un mitómano. No, son las más genuinas emanaciones de su espíritu, para bien y para mal, y hasta los castillos y paisajes que elige para sus ficciones son símbolos de sus obsesiones. Stephen Diderot, en el retrato, nos asegura que el artista, como el dios de la creación, queda por encima de su obra, indiferente, arreglándose las uñas. Irlandés, macaneador. Por lo que sabemos de este genio, tanto esa obra como el Ulises no son sino la proyección del propio Joyce, de sus pasiones, de su drama, de su tragicomedia personal, de sus ideas. El creador está en todo, no solo en sus personajes. Elige el drama, el lugar, el paisaje. En la República, Platón afirma que Dios creó el arquetipo de la mesa, el carpintero un simulacro de ese arquetipo y el pintor un simulacro de ese simulacro. Esa es la única posibilidad de un arte imitativo, un desvanecimiento al cubo, mientras que el gran arte es una vigorización, no la imitación de la burda mesa del carpintero, sino el descubrimiento de la realidad a través del alma del artista. De modo que cuando en aquel otoño de 1962, desde lo alto de una colina, con el corazón encogido, contemplamos la pequeña iglesia de Rey, cuando callados y temblorosos entramos en lo que había sido la farmacia de M. Jonais, cuando miramos el sitio en que la pobre Emma tomaba anhelante y patética la diligencia que la llevaba a Rouen, no era ni una iglesia, ni una farmacia, ni una calle de aldea lo que estaba viendo. Eran los fragmentos de un espíritu inmortal que sentía a través de esos meros objetos del mundo exterior. A la noche. Pasé un día malo, querido B. Me están sucediendo cosas que no puedo explicar, pero mientras tanto, y por eso mismo trato de aferrarme a este universo diurno de las ideas. La tentación del universo platónico. Más grande es el tumulto interior, más tremendas son las presiones que nos acosan, más nos sentimos inclinados a usar un orden en las ideas. Siempre me pasó eso
pero debería decir que siempre pasa eso. Fíjate en el célebre griego armonioso con que nos llenaron la cabeza en el colegio secundario. Es un invento del siglo XVIII y forma parte de ese arsenal de los lugares comunes en que encontrarás también la firma de los británicos y el espíritu de medida de los franceses. Las mortíferas y angustiosas tragedias griegas bastarían para aniquilar esa tontería si no tuviéramos pruebas más filosóficas y particularmente la invención del platonismo. Cada uno busca lo que tiene y si Sócrates busca la razón es precisamente porque la necesita con urgencia contra sus pasiones. Todos los vicios se leían en su cara, recordarás. Sócrates inventó la razón porque era un insensato y Platón repudió al arte porque era un poeta. Lindos antecedentes para estos propiciadores del principio de contradicción. Como ves, la lógica no sirve ni para sus inventores. Conozco bien esa tentación platónica, y no porque me la hayan contado, la sufrí primero cuando era un adolescente, cuando me encontré solo en una realidad sucia y perversa. Entonces descubrí ese paraíso como alguien que se ha arrastrado por un estercolero encuentra un transparente lago donde limpiarse, y muchos años más tarde, como joven militante comunista en Bruselas, pensé que la tierra se abría bajo mis pies. Cuando conocí los horrores del estalinismo, huí a París, donde no solo pasé hambre y frío en el invierno de 1934, sino desolación hasta que encontré a aquel portero de la École Normale de la Rue Dum que me hizo dormir en su cama. Cada noche tenía que entrar por una ventana. Robé entonces en Gilbert un tratado de cálculo infinitesimal y todavía recuerdo el momento en que mientras tomaba un café caliente abrí temblorosamente el libro como quien entra en un silencioso santuario después de haber escapado sucio y hambriento de una ciudad saqueada y devastada por los bárbaros. Aquellos teoremas fueron recogiéndome como delicadas enfermeras recogen el cuerpo de alguien que puede tener quebrada la columna vertebral, y poco a poco, por entre las grietas de mi espíritu destrozado, empecé a vislumbrar las bellas y graves torres del universo platónico. Permanecí en aquel reducto del silencio mucho tiempo, hasta que me descubrí un día escuchando, no oyendo, sino escuchando ansiosamente, escuchando el rumor de los hombres, allá afuera. Empezaba a sentir la nostalgia de la sangre, de la suciedad, porque es la única forma en que podemos sentir la vida y que puede reemplazar la vida, aún con su pena y su finitud. ¿Quiénes y cuántos se suicidaron en los campos de concentración? Así estamos hechos, así pasamos de un extremo al otro, y en estos amargos tiempos de mi existencia, en varias ocasiones, volví a tentarme aquel territorio absoluto. Jamás pude ver un observatorio sin sentir la nostalgia del orden y la pureza. Y aunque no deserté de esta batalla con mis monstruos, aunque no cedí a la tentación de reingresar a un observatorio como un guerrero a un convento, a veces lo hice vergonzosamente, refugiándome en las ideas, a medio camino entre el furor de la sangre y el convento. Sábado. Me hablas de eso que salió en la revista colombiana. Es el género de calamidades que un día te harán caer los brazos con desaliento o gritar con indignación. Son los escombros de la entrevista, estirpada. La más importante parte de mis convicciones nada tiene que ver conmigo. ¿Sabes lo que hicimos una vez con mi amigo Isis Gons en mis tiempos de estudiante? Una refutación de Marx, con frases de Marx. Por lo que veo, estás atravesando una crisis por cuestiones que hoy se plantea la literatura latinoamericana. Ya que me lo preguntas, debo rectificar las casi cómicas afirmaciones que allá aparezco balbuceando. He dicho siempre que las novedades de forma no son indispensables para una obra artísticamente revolucionaria, como lo demuestra el ejemplo de Kafka, y que tampoco bastan, como lo demuestra tanta cosa cometida por manipuladores de signos de puntuación y técnicas de encuadernación. Quizás no sea desacertado comparar la obra literaria con el ajedrez, con las remanidas piezas de siempre. Un genio lo renueva. Es la obra entera de K, lo que constituye un nuevo lenguaje, no su clásico vocabulario, sino su apacible síntesis. ¿Leíste el libro de Hanausch? Deberías leerlo porque en épocas de charlatanismo como esta conviene volver de vez en cuando la mirada a santos como K o Van Gogh. No te engañarán nunca, te ayudarán a engendrar tu rumbo, te obligarán moralmente a retomar una actitud grave. En una de esas conversaciones, K le habla a Hanausch del virtuoso, que se eleva por encima del tema con facilidad del prestidigitador. Pero la genuina obra de arte, le advierte, no es un acto de virtuosismo, sino un nacimiento.
¿Y cómo podría hablarse de una parturienta que pare con virtuosismo? Eso es patrimonio de comediantes que parten del punto en que el verdadero artista se detiene. Esos individuos sostienen, conjuran con palabras una magia de salón, mientras que un gran poeta no trafica con las emociones, sufre la visionaria tensión del hombre con su destino. ¿Recordás cuando Mairena ironiza sobre los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa? Borges, que no puede ser sospechado de desdeñar el idioma, dice Lugones que su genio fue eminentemente verbal. El contexto revela el sentido peyorativo de esa valoración y de Quevedo, que fue el más grande artífice de la lengua, para agregar, pero Cervantes, así con 3 melancólicos puntos suspensivos. Si tenés presente que él ha buscado durante días el epíteto óptimo, lo ha declarado, concluirás conmigo que en esas confutaciones hay mucho de dolorosa autocrítica, por lo menos el preciosísimo que en él convive al lado de sus virtudes, tendencias que precisamente son las que elogian y caricaturizan sus imitadores, cuando él mismo las está rebajando en esas laterales lamentaciones. Machado admiró en su obra a Darío, al que calificó de maestro incomparable de la forma, para años después llamarlo gran poeta y gran corruptor, por la nefasta influencia que tuvo sobre los papanatas, que solo mostraron y multiplicaron sus defectos, hasta llegar al frenesí verbal, a la hinchazón grotesca y a la caricatura, que es el castigo que el dios de la literatura tiene para esos escolares. Pensad en Vargas Vila, en su delirante fenorrea, el descendiente tarado de un fundador de dinastía. Hay una reiterada dialéctica entre la vida y el arte, entre la verdad y el artificio, una manifestación de aquella en Antiodromia de Heráclito. Todo marcha hacia su contrario en el mundo del espíritu, y cuando la literatura se vuelve peligrosamente literaria, cuando los grandes creadores son suplantados por manipuladores de vocablos, cuando la gran magia se convierte en magia de music hall, sobreviene un impulso vital que la salva de la muerte. Cada vez que Bizancio amenaza terminar con el arte por exceso de sofisticación, son los bárbaros los que vienen en su ayuda, los de la periferia como Hemingway y Faulkner, o los autóctonos como Céline, monstruos que entran a caballo con sus lanzas ensangrentadas en los salones donde marqueses empolvados bailan el minué. No. ¿Cómo habría podido cometer las precariedades de ese reportaje? No negué la renovación del arte, dije que debemos ponernos en guardia contra varias falacias y sobre todo contra el calificativo de nuevo, probablemente el que más temas falsos acarrea. En el arte no hay progreso en el sentido que existe para la ciencia. Nuestra matemática es superior a la de Pitágoras, pero nuestra escultura no es mejor que la de Ramsés II Profs. Hace una caricatura de una mujer que de pura avanzada consideraba que Debussy era mejor que Beethoven, nada más que porque llegó después. En el arte no hay tanto progreso como ciclos que responden a una concepción del mundo y de la existencia. Los egipcios no esculpían esas monumentales estatuas geométricas porque fueran incapaces de naturalismo, como lo prueban las figuras de esclavos encontradas en las tumbas. Es que para ellos la verdadera realidad era la del más allá, donde el tiempo no existe y la que más se parece a la eternidad es la hierática geometría. Imagina el momento en que Piero della Francesca introduce la proporción y la perspectiva. No es un progreso respecto al arte religioso, es nada más que la manifestación del espíritu burgués para el cual la verdadera realidad es la de este mundo, el espíritu de gente que cree más en un pagaré que en una misa, en un ingeniero más que en un teólogo. De ahí el peligro de la palabra vanguardia en el arte, sobre todo cuando se le aplica a estrictos problemas de forma. ¿Qué sentido tiene decir que la escultura naturalista de los griegos es un progreso respecto a aquellas estatuas geométricas? Por el contrario, en el arte suele darse que lo antiguo resulta de pronto revolucionario, como pasó en la Europa hipercivilizada con el arte negro o polinesio. Atención pues, con esos fetichismos de lo nuevo. Cada cultura tiene un sentido de la realidad y dentro de ese ciclo cultural cada artista. Lo nuevo para Kafka no es lo que por nuevo entendía John Dos Passos. Cada creador debe buscar encontrar su propio instrumento, el que le permite decir realmente su verdad, su visión del mundo. Y aunque inevitablemente toda arte se construye sobre el arte que lo ha precedido, si el creador es genuino hará lo que le es propio, a veces con empecinamiento casi irrisible para los que siguen las modas. No te hagas mala sangre, eso lo dije para vestidos, peinados, no para novelas o catedrales.
Sucede también que es más fácil advertir lo novedoso en lo externo, por lo cual impresionó más John Donne Pasos que Kafka. Pero como te dije, es la obra entera de K lo que constituye un nuevo lenguaje. Ya en aquel romanticismo alemán hubo un teólogo llamado Lehrmannscher, que consideraba la adivinación del conjunto como previa al examen de las partes, que es más o menos lo que ahora dicen los estructuralistas. Es la totalidad de lo que confiere un sentido nuevo a cada frase y hasta a cada palabra. Alguien observó que cuando Baudelaire escribe en otra parte muy lejos de aquí, un vocablo como aquí escapa a su trivialidad en la perspectiva que Baudelaire tiene de la condición terrenal del hombre. El signo vacío, en apariencia desprovisto de vocación poética, es valorizado por el aura estilística de la obra entera. Y en cuanto a Kant, basta pensar en las infinitas reverberaciones metafísicas y teológicas que hace emanar de una palabra tan desgastada, de un cliché de procuradores como proceso. No es entonces que no acepte las novedades, no acepto que me mistifiquen, que no es lo mismo, y además sucede que cada día menos soporto la frivolidad en el arte, y sobre todo cuando se lo mezcla con la revolución. Observa de paso que las palabras suelen empezar en mayúscula, la triste experiencia las rebaja a la minúscula para terminar finalmente entre comillas. Que una mujer esté a la moda es natural, que lo haga un artista es abominable. Mira lo que pasa en la plástica, con dramáticas excepciones se ha convertido en un arte de élites en el peor sentido, en una especie de irónico rococo semejante al que dominaba los salones del siglo XVIII. Es decir, lejos de ser un arte de vanguardia, es un arte de retaguardia, y como siempre sucede en esas condiciones, un arte menor. Sirve para divertir, para pasar el rato, entre guiñadas de los que están en la cosa. En aquellos salones se reunían señores hartos de la vida, para chismorrear y para tomarlo todo en broma. Se elaboraban acrósticos ingeniosos, epígramas y juegos de palabras, parodias de la Eneida, se proponían temas y había que hacer versos. Una vez se hicieron 27 sonetos sobre la hipotética muerte de un loro, una actividad que es la gran arte, como los fuegos artificiales al incendio de un orfanato. You see the table. Nada que perturbara la digestión. La gravedad era ridiculizada, el ingenio suplantaba al genio, que siempre es de mal gusto. Mientras la pobre gente se moría de hambre o era torturada en las mazmorras, un arte de esa naturaleza solo puede ser considerado como una perversidad del espíritu y putrefacta decadencia. Hay que decir, en defensa de aquella raza, sin embargo, que no se consideraban paladines de la revolución que se venía. Hasta en eso tenían buen gusto, lo que no puede decirse de los que hoy hacen lo mismo aquí, sin ir más lejos, en Buenos Aires. Jóvenes que se pretenden revolucionarios, que al menos se pretendían en ese momento. Es probable que ya tengan buenos empleos y se hayan casado honorablemente. Recibieron con alborozo el proyecto de una novela que podría leerse de adelante para atrás o de atrás para adelante. Hablan de las masas y de las villas miserias, pero como aquellos marqueses son podridos y decadentes exquisitos. En la última Bienal de Venecia, alguien expuso un mongoloide en una silla sobre una tarima. Cuando se llega a esos extremos, se comprende que nuestra eterna civilización se derrumba. Ya ves contra qué clase de novedades hablé con ese señor de la entrevista. Creyó que era un reaccionario porque tenía ganas de vomitar, pero es frente a esta academia de la antiacademia, cuando necesitarás quizás recurrir de nuevo a ese coraje de que te hablé desde el comienzo, fortaleciéndote con el recuerdo de los grandes desventurados del arte, como Van Gogh, que sufrieron el castigo de la soledad por su rebeldía, mientras esos pseudo rebeldes son mimados por las revistas especializadas, viven fastosamente a costa del pobre burgués que insultan y fomentados por esa sociedad del consumo que pretenden combatir y de la que terminan siendo sus decoradores. Entonces se reirán de vos, pero vos mantenete firme y recordad que c'est quoi portera bientôt, de plus vieux seps y d'abord aura paru de plus moderne. De este modo quizá no seas un escritor de tu tiempito, pero serás un artista de tu tiempo, del apocalipsis, el que de alguna manera deberías dejar tu testimonio para salvar tu alma. La novela se sitúa entre el comienzo de los tiempos modernos y su fin, riendo paralelamente a la creciente profanación, que es significativa palabra, de la criatura humana, a este pavoroso proceso de desmitificación del mundo. Y por eso terminan en la esterilidad los intentos de juzgar la novela de hoy en términos estrechamente formales.
Hay que situarla en esta formidable crisis total del hombre, en función de este gigantesco arco que empieza con el cristianismo, porque sin el cristianismo no habría existido la conciencia intranquila, sin la técnica que caracteriza estos tiempos modernos, no habría hablado ni de esclavización, ni inseguridad cósmica, ni soledad, ni alineación. De este modo, Europa inyectó en el relato legendario, en la simple aventura épica, la inquietud psicológica y metafísica para producir un género nuevo. Ahora sí que debemos emplear ese calificativo que tendría como destino la revelación de un territorio fantástico, la conciencia del hombre. Dijo Jasper que los grandes dramaturgos griegos ofrecían un saber trágico que no solo emocionaba a sus espectadores, sino que los transformaba, convirtiéndose así en educadores de su pueblo. Pero luego sostiene ese saber trágico se transmutó en fenómeno estético y tanto el poeta como su auditorio abandonaron su grave actitud primigenia para proporcionar imágenes sin sangre. Eso no es cierto, porque una obra como El Proceso no es menos grave que Edipo Rey. Pero es cierto, en cambio, para el arte, que en cada momento de refinamiento se convirtió en simple manifestación del esteticismo y del bizantinismo, es a la luz de esta doctrina que debe enjuiciar la literatura de nuestro continente. Hasta otra vez. Te abrazo. Wow. Bueno, en serio, qué pedazo tan bueno. Qué pedazo tan bueno, y pues bueno, según lo que entiendo, pues entonces aquí estamos ya hablando, ya Sabato se mete a hablar de, mm, ya venía hablando del genio, muestra varios tipos de genialidades, formas y lo que, digamos, mm, lo que nace de adentro y lo que quiere expresar el genio. En este punto al que llega, pues él hace su crítica, ¿no? De, pues que en realidad el genio no debería estar pensando en, en complacer a un público. Y esa opinión que él da ahí, pues sí que viene a ser bien contradictoria para nuestra época, la época de los me gusta, de los me encanta, de exponerse en las cámaras, ¿no? La época de la autopublicación, de la publicación bajo demanda. Mm, Sería como pensarse que los grandes genios son los, digamos, ¿cómo se llama esta gente? Los influenciadores, ¿no? Que hacen, no sé, pues salen y tienen tantos seguidores y hacen su tema y las editoriales los publican por los seguidores. Mm, no sé, no sé, hay genialidad en todos, creo yo que en todos. Pero según lo que estaba diciendo Sábato y yendo al tiempo de él, no nada menos está hablando del año 60, está hablando de los años 60, o sea, está hablando de 60 años atrás. Ese señor ya va para un siglo prácticamente de que estaba haciendo estas escrituras. No sé si exagero, sí, de pronto sí estoy exagerando un poquito. Pero desde la perspectiva del tiempo en cuanto a seguirle los pasos a los genios, cuando hablamos, por ejemplo, en un momentico se puede desparramar o desgajar las aristas de la razón, por ejemplo, desde los griegos pasando por los romanos, como son todos los estoicos, pasar a Descartes, a Immanuel Kant, a Huxley Spinoza, de ahí pasar a Schopenhauer, a Hegel, a Nietzsche, a Heidegger, a Sartre, o sea, sí, en un momentico estamos hablando, eh, en un momentico contamos años, historias de la humanidad pensándose desde ontológicamente, desde el ser. Entonces, Sábato nos muestra un punto de vista de un señor de los años 60. Está interesante. No comparto todo lo que dijo, pero sí está interesante, muy interesante. Bueno, entonces después continuamos más leyendo de Sábado hasta la otra semana. Que tengan lindo día.